del centro, bueno, no tanto del centro, nada más les voy a decir dónde estamos, en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un centro que está ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, arriba del Colegio de México, de la Universidad Pedagógica, de la Flaxo. Se dan vuelta a la derecha, en Lomas de Padierna, ahí está el Centro Geo, nuestra sede. Tenemos también una sede en Aguascalientes y una pequeña sede en Mérida. Y somos parte del sistema de centros CONACYT. CONACYT tiene 27 centros de investigación que en su conjunto formamos la segunda fuerza de investigación del país después de la UNAM. La UNAM va por delante. Pero nosotros somos un sistema que estamos prácticamente el más descentralizado de todos los sistemas del país. Estamos en muchos estados, aunque no en todos, pero sí estamos en muchas entidades. Tal vez a ustedes les suene el Colegio de la Frontera Norte o el Colegio de la Frontera Sur, que son los especializados en migración y que ahora con todo este tema de la caravana que viene de Honduras están sonando mucho porque saben mucho de este tema. Son centros hermanos de nosotros, centros en antropología como el CIESAS, en ciencias sociales como el MORA, algunos tecnológicos, en fin, que son los centros que en lo aislado algunos de nosotros somos pequeños, pero en conjunto somos una fuerza relevante de investigación en el país. Y el Centro Geo tiene como esquina, como nicho de posicionamiento académico en las ciencias de la información geoespacial. Entonces, esto de la información geoespacial, pues yo creo que ustedes saben perfectamente, porque son jóvenes, a qué me estoy refiriendo, porque todos ustedes trabajan con GPS, porque todos ustedes son de la era de Google Earth y de Google Maps y ponen geotags en todos sus eventos a donde van, etcétera, ¿no? Pero atrás de todo esto hay toda una ciencia relacionada con la producción, con el procesamiento, con el análisis de esta información y con el modelaje de esta información para avanzar el conocimiento. Entonces, aquí se los escribí, esta información sobre los rasgos y fenómenos y sus ubicaciones en la superficie de la Tierra o cerca de ella. No necesariamente que tiene que estar en la superficie. Si queremos estudiar dispersión de contaminantes, la información geográfica es una herramienta importante. Si queremos estudiar algunas cosas que pasan en el subsuelo, como por ejemplo el deslizamiento de algunos terrenos, no tan profundos como los geólogos, pero también podemos tener algo que hacer con ello. Entonces abordamos temas muy importantes como ciencia, que tienen que ver con la información geográfica, con los sistemas de información y con las herramientas tecnológicas para realizar análisis espacial usando el enfoque científico. O sea, por ejemplo, análisis, simulación e inferencia de distribuciones espaciales, que es muy cerca de lo que hacen los actuarios, ¿no? Hacen análisis, distribución e inferencia, pero a lo mejor lo hacen de distribuciones temporales o paramétricas, ¿no? Pero aquí estamos hablando del espacio y hay toda un nuevo campo de conocimiento en geoestadística y en econometría espacial, que es muy natural para dar un salto, digamos, en el aprendizaje adicional para los actuarios, ¿no? Les es muy fácil. Y bueno, por supuesto, para aquellos que están muy interesados en el cómputo, porque los actuarios también trabajan mucho en computación, está el tema de simulación de sistemas complejos, de sistemas dinámicos, con los grandes masas de datos que ahora, digamos, están en boga en todo lo que es la computación, el supercómputo, pero siempre trabajando en la dimensión espacio-tiempo. Y eso es la geocomputación. Son áreas, digamos, en los que algunos colegas del centro donde yo estoy, pues trabajan mucho, ¿no? Digamos que hemos vivido en las últimas, 15 años probablemente, un cambio muy importante, tanto cuantitativo como cualitativo, en la forma en que se produce, ahí vamos, en la forma en que se produce, analiza y usa la información con referencia geográfica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos nuevas tecnologías de información y comunicación para almacenar, para procesar, para visualizar y para comunicar la información geográfica. Y también hay una gran cantidad de innovaciones tecnológicas que permiten que haya cada vez una mayor
posibilidad de almacenar la cantidad de datos que se generan y las formas en que estos datos se captan, ¿no? Entonces, estamos hablando desde los sensores satelitales, las imágenes de satélite de muy alta resolución, porque las imágenes satélites que no son de muy alta resolución ya son anteriores a estos 15 años, pero también estamos hablando de los drones, por ejemplo, que también son un instrumento muy importante para recolectar datos del Internet de las cosas, ¿no? que sirve también para facilitar un poco la vida, pero también para ir generando una huella digital en muchas cosas que se deja a partir de los aparatos que portamos con sensores móviles, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos también temas como el cómputo en la nube. Entonces, todos estos son temas que están, pues digamos, en la frontera de los sistemas de información geoespacial. ¿Pasamos, Rocío? Bueno, pero estas ciencias no nada más tienen que ver con tecnología, con cosas novedosas, con datos y procesamientos de datos, sino que han tenido un papel muy relevante en generar nuevo conocimiento en muchas otras disciplinas, ¿no? Básicamente en todas las ciencias que tienen de la Tierra, que yo me estoy enterando que aquí hay una licenciatura en Ciencias de la Tierra, también tiene que ver con múltiples ciencias sociales, o sea, conocer cómo los problemas sociales se distribuyen en el territorio, cómo los diferentes grupos sociales se apropian de manera diferencial de los recursos del territorio, en fin, en todo esto que es el análisis territorial, el análisis regional, la demografía espacial o la planeación espacial, juegan un papel muy relevante estas ciencias de información geoespacial. Y también tienen un papel muy relevante en el análisis de problemas complejos que no nada más aquejan a nuestra sociedad, sino a toda la humanidad, como puede ser el cambio ambiental global, la sustentabilidad, la seguridad ciudadana, las migraciones, la sustentabilidad alimentaria, el manejo de los recursos naturales. Entonces, es un campo realmente muy amplio, con una gran cantidad de subespecialidades en su interior, en donde yo podría pensar que los colegas del Centro Geo, que pues no somos tampoco tantísimos, tienen una esquina relevante en algunas de ellas, no necesariamente en todas de ellas, pero que hay un campo importante para generar nuevo conocimiento, para aprender sobre lo que está pasando en esto, para generar tesis novedosas y para generar tesis que aporten significativamente al conocimiento a partir de un doctorado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Me pasas la otra, Rocío? Bueno, aquí en esta lámina tal vez se los voy a decir muy poquito, pero hay algunos logros que internacionalmente, digamos, en lo que sería el campo de personas que se dedican a esto, el campo académico, han recopilado como importantes en términos de avances científicos, como algunas técnicas de análisis espacial basadas en el lugar, en donde hablamos ya de indicadores locales, indicadores de lugares, basados en el espacio, de asociación espacial, modelos de regresión con retraso espacial o con pesos geográficos que están analizando la relación de una variable con la construcción misma del espacio o la relación de una variable de manera heterogénea dentro del espacio. También el desarrollo de globos digitales como Google Earth, que permiten una interacción con modelos tridimensionales de la Tierra, el posicionamiento de la ontología como la clave para interoperabilidad entre comunidades, lenguajes y culturas. Para los que saben de computación, esto quiere decir la posibilidad de tener una serie de clasificaciones semánticas que permiten pues el desarrollo de código abierto básicamente y que no se tenga que depender tecnológicamente del software propietario. Y luego, bueno, avances en geovisualización que van muchísimo más allá de las capacidades de navegación en los sistemas de información geográfico tradicionales o en la cartografía digital y sobre todo en la cartografía tradicional, y que incluyen animaciones, la tercera dimensión en el espacio, la relación de conjuntos de datos con más dimensiones, etcétera. Ahora, en Centro Geo, ¿qué hacemos? En Centro Geo lo que hacemos es abordar las líneas y proyectos de investigación desde una perspectiva territorial explícita. Y con eso, ¿qué quiero decir con una perspectiva territorial? O sea, la idea atrás de esto, porque es más complejo que lo que yo voy a decir, pero la idea atrás de esto es que los procesos, los fenómenos, los problemas ocurren siempre en algún lugar, siempre hay un dónde.
¿verdad? Pero no es exclusivamente saber dónde ocurren estos lugares, estos problemas o estos procesos, sino poder comprender cuáles son los factores determinantes de estos procesos y que necesariamente también ocurren en algún lugar, que puede ser próximo o puede ser lejano. Lo que está ocurriendo en un clúster de industrias, por ejemplo, de desarrollo tecnológico en Tijuana, tiene que ver con ciertas determinaciones tecnológicas que provienen tal vez del Silicon Valley y ciertas determinaciones financieras que provienen tal vez de Nueva York. Entonces son muchas escalas las que entran en juego y muchos lugares distantes. Y estas relaciones espaciales construyen el territorio, constituyen el territorio, y a partir de esa visión territorial es como en el Centro Geo estructuramos nuestros proyectos de investigación. Y bueno, hacemos lo que dice ahí, ¿no? Modelos geoespaciales, etcétera, un análisis, digamos, que siempre sigue un proceso interdisciplinario. Trabajamos con una ciencia transversal y en ese sentido muchas veces para las personas que les gusta catalogar las cosas y clasificarlas y ponerles fronteras, les es difícil pensar que el enfoque es sistémico, que se requiere de la participación de muchos grupos de investigación y de conocimiento desde distintas esquinas. Entonces es el territorio, el eje que permite integrar el diálogo entre estas disciplinas. Y bueno, ¿ya me pasé? Sí, ¿ya me pasé? 4 minutos. 4 minutos. Entonces ya no vamos a hablar de la relevancia del espacio geográfico en el Centro Geo, sino de la oferta que nosotros tenemos en posgrado y que es algo que les vengo a poner sobre la mesa, porque les quiero decir que en nuestros posgrados hemos tenido muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias, muchos físicos, muchos biólogos, tenemos también algunos actuarios, tenemos geógrafos, economistas, arquitectos y ¿qué les puedo decir? Una lista larga de estudiantes de distintas disciplinas, porque básicamente les acabo de decir que tenemos un enfoque interdisciplinario. Entonces, trabajar en el posgrado del Centro Geo les implica un enriquecimiento, porque no se quedan encasillados en una misma disciplina. Y lo que nosotros tenemos, bueno, es una especialidad en geomática que lo puse en letras chiquitas, porque yo siento que los alumnos de la Facultad de Ciencias dan para más que una especialidad, dan para una maestría o para un doctorado. Entonces tenemos una maestría en Ciencias de Información Geoespacial y tenemos una maestría en Planeación Espacial. La diferencia entre una y otra es que una va más orientada a la investigación, a la academia, a poder explicar y pronosticar el porqué de las cosas, y la otra va más orientada al decir hay un problema y cómo lo podemos resolver, cómo podemos tratar de inducir un cambio ordenado a través de ciertos modelos de planeación. Y bueno, si te sigues, tenemos temas, digamos, en la maestría de información geoespacial atractivos, se trabaja con percepción remota y procesamiento digital de imágenes, trabajamos con los sistemas de satélites de la NASA o de la Unión Europea principalmente, aunque utilizamos otro tipo de imágenes también, cartografía y sistemas de información geográfica participativa, análisis bayesiano espacial y espacio-temporal, econometría espacial, modelado de la información geoespacial, geografía de voluntarios, y los que quieran seguir en el doctorado le pueden entrar a la geocomputación. Y luego en la maestría de planeación espacial tenemos también, digamos, es una maestría que conlleva esta idea de estudiar formas de planear los procesos territoriales a partir de una serie de métodos de planeación y con el conocimiento de algunas teorías sustantivas sobre qué sucede en el territorio. Y siempre apoyados con las herramientas tecnológicas y con el análisis espacial. No les digo más sobre esto, pero los invito a que visiten la página para aquellos que estén interesados. Nuestros posgrados están en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, lo cual quiere decir que, aparte de que no es un posgrado patito, tiene, digamos, el apoyo de CONACYT para las becas de los estudiantes, si es que no nos los cambian, pero por lo pronto por ahí va, ¿no? Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto trataré de responderla. Si no sé, se la pido a Rocío que la conteste. Si tienen alguna pregunta, porque es que ella se va a tener que retirar antes, entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno. No tiene preguntas.
¿Cuánto cuesta la calificación? No cuesta. Bueno, entonces, nuestra siguiente ponente es la doctora Rocío Llarena. Rocío estudió una maestría en investigación de operaciones y un doctorado en planeación. Su experiencia en el ejercicio profesional ha sido fundamentalmente en el ámbito de la educación superior en México y América Latina, en particular de los procesos de planeación y evaluación interna y externa. Fue directora general adjunta de programas especiales del Ceneval y en la actualidad es vocal ejecutiva en 2 comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior. Ella nos va a hablar del comportamiento y la problemática del sector educativo mexicano en áreas en las que se ha insertado el actuario. Pues buenas tardes, al igual que Elvia, me da mucho gusto. Teníamos un poquito de temor de que iba a haber 3 personas a escucharnos a estas horas, así que nos da mucho gusto tener un auditorio con tantas personas, y la idea es un poco platicarles qué es el sistema educativo mexicano, cómo se está comportando y explicarles que hay muchas áreas profesionales y laborales para el actuario. Quizás cuando nosotros nos formamos hace algunos años, se pensaba que el actuario iba para seguros, iba para finanzas, y ya nuestra generación fue la primera que entró fuertemente al área de investigación de operaciones y al área de planeación, y posteriormente hemos estado abriendo un campo muy fuerte en todo lo que es planeación y evaluación educativa. Una de las características que tiene que tener el actuario para desenvolverse en el sector educativo en particular, y lo van a ver en casi todas las presentaciones de esta mesa, es que el actuario tiene que trabajar en grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Entonces, uno de los atributos importantes como profesionales de esta área es que ustedes van a tener que abordar la problemática o el objeto de estudio desde diferentes perspectivas, y esto enriquece mucho. Hace que la formación matemática que traemos, esta formación estructurada, nos permite entrar muy fácilmente a las áreas sociales y trabajar de manera. Para entender un poco el sistema educativo mexicano hay que entender qué le está pasando al mundo. En los últimos años ha habido una gran transformación en el mundo, estamos pasando de un mundo simple a un sistema complejo, en donde hay una inestabilidad entre los sistemas, donde hay una influencia instantánea de lo que ocurre el día de hoy en Beirut, nos pega aquí en la Ciudad de México. Esta globalización es solamente una globalización económica, sino es una globalización educativa, científica, tecnológica y política. Y esto nos hace que el entorno del país y en particular de la educación transforme y se cambie rápidamente. Pero también hay, por otra parte, a nivel mundial, una desigualdad y hay un problema de sostenibilidad de la vida, con una necesidad de cambiar a una economía ya no del conocimiento, a una sociedad intensiva del conocimiento. Tenemos que cambiar de pensar en nosotros mismos, aprender a trabajar y a pensar en el nosotros, por estos cambios contradictorios. Y esto hace que México, en esta posición en el mundo, también vivimos, y para poder entender nuestro sistema educativo hay que entender qué es México. Somos la 15ª economía del mundo. El lugar 82 del Producto Interno Bruto per cápita, de 200, o sea, estamos a la mitad. Lugar 51 en el índice de competitividad global. La posición 77 en el índice de desarrollo humano. El primer lugar deshonroso de la desigualdad según la OSD en los 23 países que pertenece. 43.6% de la población vive en condiciones de pobreza. Hay una inequidad de género y sobre todo el gran problema de México se llama baja escolaridad y problemas de aprendizaje. Todo esto nos refuerza la necesidad de ser una sociedad en que tenemos que aprender a tomar las decisiones
con conocimiento y con información. En México, el gran problema que tenemos es que nos hemos duplicado la población y dar los servicios a una población que en menos de 50 años se triplicó. En este momento somos casi 130 millones de habitantes y hemos crecido de una manera desmedida y no hay ningún sistema de gobierno que pueda ofrecer todos los servicios con esas tasas tan altas de crecimiento. Otro de los problemas fuertes es que casi 52% de la población en este momento correspondemos a las mujeres y éramos tradicionalmente las que teníamos los niveles de escolaridad más bajos y las menores oportunidades de desarrollo. En la actualidad el sistema educativo mexicano son 36 millones de alumnos con 1,5 millones de docentes y 243,000 planteles. Su administración y su manejo es realmente monstruoso y es muy difícil y se ha trabajado mucho con los procesos a nivel estatal y entonces vamos a ver que hay un problema muy fuerte en el que el desarrollo entre los estados ha sido totalmente diferente. Tenemos que mientras en la Ciudad de México tenemos una escolaridad promedio de 9 años, ¿sí? Sí, aquí tenemos estados como Oaxaca, donde la escolaridad promedio del estado es del 27%. Que los años de escolaridad en Oaxaca, el 27% tiene una escolaridad muy baja y acá, entonces hablamos que existe una heterogeneidad muy fuerte. Aunque ha habido un aumento en los últimos 40 años, 50 años del grado promedio de escolaridad, realmente cuando uno hace el análisis estadístico del comportamiento de la escolaridad, en 1960 la escolaridad promedio de México era menos de 3 años, ¿no? Teníamos menos de 3 años de escolaridad. En la actualidad estamos llegando al 9.2. Como país hemos crecido mucho, sin embargo, todo el crecimiento que hemos tenido sigue siendo insuficiente. Y todavía a la desigualdad que existe entre los estados es muy fuerte. Hay 2 indicadores muy importantes que miden el desempeño del sistema educativo. Uno se llama la tasa de abandono y el otro se llama eficiencia terminal. En el año 2000, que son los datos que se tiene, la tasa de abandono en primaria era realmente muy pequeña. A ver si no, porque no se ve, voy a usar el otro, porque era del casi el 2%, y se ha ido la tasa de abandono reduciendo al 0.7%, mientras que en la educación secundaria, mientras que la educación secundaria se ha reducido. Entonces, si uno analiza los estadísticos del comportamiento del sistema educativo, hay una gran mejoría. Sin embargo, nuestros estadísticos siguen siendo muy malos a nivel mundial. O sea, tenemos las peores características. Es de los 3 primeros sistemas educativos más grandes del mundo y tenemos los comportamientos más malos. El problema de la educación media, todavía el rezago, el abandono es del 15%, y la eficiencia terminal, que es el número de egresados que se está teniendo del sistema, en educación primaria es casi el 100% lo que sale, en secundaria también. Sin embargo, el dolor de cabeza se llama educación media superior. Teníamos hasta hace 5 años que el 50% de los estudiantes que ingresaban se perdían, y de ahí vienen los famosos ninis, que son los que luego no tienen, ni estudian, ni trabajan, ni nada de esto. Esta situación ha hecho que en general el sistema educativo sea un sistema
con gran cantidad de aumento en cuanto a atención y cobertura. Pero el problema del sistema educativo mexicano se llama la baja calidad, porque se ha preocupado, la política pública ha sido ofrecer el servicio, ¿con quién? Con el primero que aparece, sin estar preparado y sin estar capacitado. Esto no es solamente un problema de la educación básica, ocurre también en la educación superior. Se ha vivido una diversificación y una desconcentración, y en la actualidad, el día de hoy, hay casi 4,000 planteles de educación superior. La UNAM está aquí en estas chiquitas, en estas nueve universidades públicas federales. Estas son las estatales, y el resto es toda una estructura que se ha creado, sobre todo en las universidades tecnológicas y politécnicas, que se han creado grandes estructuras y que por una distorsión del mercado ocupacional están vacías. Se tienen los planteles, se tienen las instituciones, se tienen los maestros, y instituciones diseñadas para tener 4,000 alumnos tienen 700, tienen 500. Esto hace muy complejo, pero también hay otro problema muy grave, que es el crecimiento de las instituciones particulares, que cualquiera abre una universidad, que lo que nosotros llamamos universidad de garage, arriba de un Oxxo, estas son las características de las universidades patito. Hay 4 millones de estudiantes. Si se ponen a ver, es todavía es muy poquito los estudiantes que hay en la educación superior. Países como Canadá, no nos comparamos todavía con Europa, porque Europa quedamos. Países como Canadá tienen una escolaridad de la cobertura que se llama la cobertura del grupo 20-24 años. Nosotros se espera que para final de este año logremos el 32%. O sea, significa que el 32% de esa cohorte generacional es la que está teniendo acceso a la educación superior, mientras que en países como Chile es el 90%, en países como Argentina el 60% o en Canadá el 95%. Esto nos habla que tenemos un gravísimo problema en cuanto todavía a la posible cobertura. El porcentaje de personas que tienen acceso a la educación superior son solamente en 2015, que es el último dato que conseguí, es el 21%. Mientras que en el grupo de la OECD, con todos los países, estamos hablando del 36%. Y estos son los famosos ninis. 9% de los jóvenes de la cohorte 15-29 son ninis. Y de ellos, 35% son mujeres. Ahí está parte de la inequidad. En un estudio que nosotros hicimos de deserción, en un estudio que nosotros hicimos de causas de deserción, a las mujeres las sacan de trabajar, sacan por 2 razones, o una, por hacerse cargo de los hermanos o embarazos tempranos, o segundo, para que darle prioridad a los hombres a estudiar sobre las mujeres. La cobertura en este momento les decía yo que es del 37%, y aunque ha habido un incremento en la inversión en la educación superior al 1.13%, significa que es muy poco todavía. Hay países que se les asigna el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces realmente es muy pequeño. Sin embargo, en estas incongruencias resulta que tenemos la mayor tasa de proporciones de estudiantes en las ciencias del mundo. Somos el país que más estudiantes estudian ciencias. Entonces, está en ingeniería, en matemáticas, somos 5 puntos porcentuales más que el promedio de la OECD. Entonces, este es un área de oportunidad que tenemos para hacer crecer a nuestro país, las ciencias, a través del área científica. En ciencias y educación es donde estamos, a donde podemos hacer. ¿Cuáles son los desafíos? El gran desafío
es que como no estamos haciendo investigación para el conocimiento, sino lo que estamos haciendo es copia de la investigación que se está haciendo en el extranjero, hay el conocimiento no se está utilizando como factor de desarrollo, hay un divorcio entre el conocimiento y lo que se está aplicando. El acceso a la educación superior y mejorar la calidad, de nada sirve la apertura. Por eso cuando dicen que van a abrir 100 universidades más, a mí se me erizan los pelos nada más de pensarlo, porque es la política más errónea que puede haber en este sistema. Llena las instituciones que tiene, dales dinero, ayúdalas a crecer, no crees más monstruos y elefantes blancos que te cuestan administrativamente y no te sirven. Tienes que hacer un trabajo muy fuerte de la disminución de la pobreza y la inequidad. Nunca va a crecer el sistema educativo si no garantizas procesos de beca o procesos de garantizar que la gente que está retirada tenga garantizados durante su formación el acceso. Este significa que tiene que haber un cambio de política social para fortalecer a los grupos vulnerables en cuanto a cuál es el trabajo que se tiene que hacer para garantizar que se mantenga en el sistema educativo. También tenemos que trabajar mucho en que esta generación se invierta en que nuestro conocimiento dejemos de comprar patentes, hagamos un mejor uso y hay una estabilidad. Hay instituciones de educación superior que durante todo un año no generan ni una patente. Entonces seguimos pagando patentes del extranjero y no hacemos uso y desarrollo para el respecto. Tiene que haber un marco normativo claro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con tantas universidades particulares? No vamos a seguir dejando que crezcan como hongos en todos lados, distorsionando el mercado ocupacional. Y hay que mejorar el financiamiento público. Lo ideal que nosotros hablábamos es que se requeriría un 5% del Producto Interno Bruto para que fuera competitivo en cuanto al trabajo que se tiene. Ya me están marcando. Sí. Otro problema que hay es la inclusión de la responsabilidad social. Resulta que hemos desarrollado planes y programas de estudio de manera tal que en ningún momento enseñamos la responsabilidad social y la sustentabilidad. Y la oferta educativa no está diseñada ni manejada para que sea articulada y diferenciada. Distraemos al sector educativo, mandando al sector con el nombre de ingenieros 17 currículas diferentes. Y todos se llaman ingenieros y no tenemos. No hay sistemas que articulen. Hay un problema muy fuerte, en la misma manera que hay un problema de brechas interestatales en la educación básica, en la educación superior hay problemas en cuanto a la cobertura y a la calidad. Se ha diseñado todo un sistema para garantizar la acreditación y la evaluación de las instituciones de educación superior. Me lo voy a echar muy rápidamente, al que esté interesado les podríamos decir. Y uno de los indicadores es el porcentaje de matrícula que está cubierto en programas de calidad. No es ni el 40% de los programas que se pueden decir que se está ofreciendo con calidad, o sea, 56% de la matrícula son programas que no tienen reconocida que su calidad sea adecuada. En los posgrados ha habido un gran esfuerzo y tenemos estados como Nuevo León, donde el 65% de sus posgrados están en lo que se llama el PNPC, que es el programa de reconocimiento de CONACYT, pero tenemos estados en donde, por ejemplo, el Campeche, abren posgrados como mecanismos de ascenso social y no tienen procesos de reconocimiento de la calidad. Me voy a ir, ¿cuáles son las áreas donde los actuarios pueden insertarse en este sistema educativo? Como ustedes habrán visto, los actuarios trabajamos toda la parte estadística, toda la parte demográfica, toda la parte de demografía escolar,
es un área potencial en donde los actuarios estamos trabajando, donde hay una cantidad muy fuerte de actuarios que están trabajando en todo lo que son los modelos de estimación de la demanda, modelos de proyecciones de requerimientos futuros, etcétera. En el área de planeación, todo lo que es planeación educativa, elaboraciones de planes de desarrollo para las instituciones en general, tanto públicas como privadas. Una de las estrategias que está planteando el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación Superior, el INEE, es que no se puede seguir manejando al país en las capitales de los estados. Entonces lo que hay que hacer es darles las herramientas para que sea el propio plantel educativo, a través de procesos específicos de planeación, que defina qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, y no sigan recibiendo la política pública diseñada en escritorio en la Ciudad de México para la Sierra de Oaxaca. O sea, tiene que cambiarse. En todo lo que es en el área de evaluación, tanto en evaluación de programas como de instituciones, por ejemplo, en todo lo que es la elaboración de exámenes, yo estuve trabajando en el Ceneval, todo lo que es psicometría, son modelos matemáticos para evaluar que los exámenes que se están desarrollando midan lo que tienen que medir, y con los comportamientos, puntos de corte, y trabajo en el desarrollo de sistemas. Ahí está mi correo, con una carrera, suerte, y ahí está, cualquier cosa, me mandan un correo y les puedo dar información. Y esta idea era enmarcar un poco qué es el sistema educativo y por qué todos los actuarios estamos trabajando de una manera u otra en este sistema educativo. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Vas tú? Bueno, primero una disculpa, Elvia, porque no le dije que era actuaria, pero todos los de esta mesa, los de las 6 mesas, somos de la misma generación. Estas mesas se organizaron en el marco de la celebración de 50 años de que nosotros ingresamos aquí a la Facultad de Ciencias. Bueno, Roberto Ávila Antuna es doctor en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el CINVESTAB. Es profesor titular y director del plantel Vallejo del CCH. Ha sido acreedor al Premio Sotero Prieto y al Premio Universidad Nacional, y nos va a hablar de su experiencia como docente y como director. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos colegas. Espero se encuentren bien, no con mucha hambre, para que se aguanten otro ratito. Supongo que la mayoría de los que estamos aquí son actuarios, ¿así es? A ver, levante la mano los que son actuarios. Perfecto. Miren, ya puedo hablar con más libertad. Yo creo que una de las carreras más bonitas, todas son bonitas, ¿no? Pero en particular una carrera que es de las mejores para mí desde ese punto de vista es la actuaría. ¿Y por qué digo esto? Un actuario puede trabajar casi en todo lo que quiera, ¿eh? Casi en todo lo que quiera puede trabajar un actuario. Lo que se imagina, un actuario puede trabajar muy bien. Porque gracias a la Facultad de Ciencias hemos desarrollado lo que llamamos un pensamiento matemático, que a final de cuentas no tiene mucho que ver con un contenido matemático. A veces hay una confusión muy grande en esto. No sé si hayan oído hablar de Maurice Klein. ¿Sí? A ver, levanta la mano que no haya... No, pues son muy jóvenes. Pero a principios de los 60 los rusos llegaron al espacio antes que los norteamericanos, que los estadounidenses, y pensaron es que estamos desarrollando mal la matemática. O sea, en lo primero que se fijaron fue cómo se estaba enseñando la matemática en esa época, y decidieron dar un cambio a los contenidos de la matemática de esa época, y se les ocurrió meter, por ejemplo, la teoría de conjuntos. Se les ocurrió hacer una matemática axiomática para la enseñanza, y agregaron también lo que era la estadística y la probabilidad. Y aquí es donde entra Maurice Klein. Maurice Klein escribió en el año de 1976 un libro que se llama El fracaso de la matemática moderna, que se refería a estos cambios, en donde se incluía la teoría de conjuntos y básicamente la matemática axiomática para la enseñanza.
en donde demostraba él, a través de argumentos y una serie de investigaciones, demostraba que eso había fracasado, y a partir de ese momento se comenzó a eliminar de todos los, aunque ya venían todos los programas de matemáticas de la primaria, secundaria y bachillerato, ya venía incluida la teoría de conjuntos, se empezó a hacer un lado, y después también se decidió que la enseñanza de la matemática no debe ser a través de una matemática axiomática, muy formal, sino todo lo contrario. Y lo único que prevaleció en los programas, y que sigue hasta la fecha, es la enseñanza de la estadística, la probabilidad. Ahora bien, aquí es donde entramos los actuarios. Yo creo que si alguien es capaz de poder transmitir ideas sobre estadística y probabilidad en la enseñanza, desde nivel primaria hasta nivel universitario, somos los actuarios. Y yo creo que ahí es donde tenemos una gran responsabilidad. Nada más para tener una idea, ¿cuántos de los que están aquí, levanten la mano, piensan dedicarse a la educación, a ser profesores? A ver, levanten la mano. Nada más hay uno. Y hay dos. Cuando digo esto, habemos profesores de toda la vida. Yo tengo casi 50 años dando clases en el CCH, que es parte de la universidad, pero hay profesores que van y toman algunas clases. Aquí en la Facultad de Ciencias dan solamente algunas clases, ¿no? Pero esto también vale para considerarse que somos parte del método educativo. Entonces, otra vez pregunto, ¿quién tiene como idea, si no principal, dedicarse a la enseñanza de la matemática en el bachillerato, por ejemplo? Bueno, ya son dos más, ¿no? Bien, los que tenemos esta responsabilidad, y eso lo pueden ver con sus profesores, creo que en parte de lo que se refiere a la probabilidad, yo preguntaría, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Principalmente, algo que nos puede ayudar mucho es el uso de la tecnología para aprender matemáticas. Algunos matemáticos de aquí de la Facultad de Ciencias y de otros lugares se niegan por completo, no saben prender una computadora porque piensan que es rebajarse mucho. Yo creo que es todo lo contrario. Y sobre eso, si tomamos en cuenta que la tecnología nos va a ayudar muchísimo para dar un mayor desarrollo a la matemática. Algunos profesores piensan que eso de usar una computadora es venir a apretar botones, y no es cierto, eso es completamente falso. Creo que la tecnología nos puede abrir muchas puertas. Y este tipo de cuestionamientos, todavía hace algunos años, tal vez 20, se podría cuestionar. Actualmente creo que ya no se puede cuestionar este tipo de cosas. Es obligatorio en la enseñanza de la matemática hacer uso de la tecnología. ¿Qué pasa con la estadística y la probabilidad? Aquí todavía es mayor la necesidad de que se use la tecnología. No se puede hablar de manejo de información con lápiz y papel. Se requiere por fuerza usar una computadora donde se pueda manejar un gran número de datos. Ahora, aquí hay, en la enseñanza de la matemática desde tiempos inmemorables, existen problemas para poder transmitir el conocimiento de la matemática. Cuando hablaban, por ejemplo, de que hay gran deserción en el bachillerato, estoy seguro que una de las partes de la deserción es la matemática que se enseña en el bachillerato. Ustedes no tienen problemas porque a ustedes les gustan las matemáticas, pero gran parte de los estudiantes que están estudiando bachillerato, pues no les gustan las matemáticas, y muchos de ellos se quedan frustrados y se quedan a medio bachillerato y no terminan su bachillerato. ¿Por qué? Porque reprobaron matemáticas. Entonces, esto lo podríamos empezar a cambiar desarrollando otro tipo de enseñanza a la matemática y sobre todo que realmente hay un aprendizaje de matemáticas, ¿no? Para esto, miren, yo voy a hacer una comparación entre lo que es manejar, por ejemplo, la probabilidad usando lápiz y papel. Eso es muy bonito, ¿eh? O sea, nadie niega la belleza de lápiz y papel para resolver problemas matemáticos. Pero también hay que entender que podemos utilizar herramientas más cercanas a la intuición de los estudiantes utilizando la computadora. Por ejemplo, aquí hay un problema que lo podemos leer rápidamente, en donde tenemos dos amigos que están en un restaurante para verse en el Vips, por ejemplo, ¿no? No hay problema, no creo que me cobren comercial. Y deciden que el que llegue primero va a esperar al otro 15 minutos,
bajo estas premisas, ¿cuál sería la probabilidad de que se encuentren estos dos amigos? Entonces, ya yo creo que algunos de ustedes ya están contestando, ¿no? ¿Qué pasa si lo resolvemos con lápiz y papel? El problema de la enseñanza de la matemática o de la probabilidad en este caso particular, utilizando lápiz y papel, nos obliga a saber muchísimas cosas de índole matemático que la mayoría de los estudiantes no saben. Por ejemplo, tendríamos que saber hacer esta gráfica, que se ve muy sencilla para ustedes, pero el bachillerato es medio complicada, ¿no? Y tenemos que entender que este cuadrado, y ustedes observan, todo el cuadrado, ¿sí? Es el área total en la cual se pueden encontrar, y esta franja que aparece aquí en medio es la franja en donde se van a encontrar y van a coincidir en su cita. Este triángulo y este triángulo ahí no van a coincidir. Entonces, bueno, llegar a hacer una abstracción de esto en un plano cartesiano es una tarea muy compleja para un estudiante de bachillerato y nos obligamos a que sepan tantas cosas. Y al final, si tenemos las áreas y todo, podemos calcular y encontramos que la probabilidad de que se encuentre es 0.4375. ¿Sí? Ya podemos hablar de un problema todavía un poquito más complejo que se requiere para su solución. Han oído hablar seguramente de la aguja de Buffon. ¿Ya han oído, verdad? Qué bueno que ya algunos han oído. Entonces, este problema tiene una tabla, lanzan agujas, y si la aguja queda exactamente en medio sin tocar ninguna raya, se da como un caso favorable, y si queda tocando una raya, se da como un caso que no cuenta para calcular la probabilidad. Entonces, aquí se enumera una serie de datos que, para empezar, es medio complicado entenderlo, ¿no? Y después, si lo queremos resolver, tendríamos que resolverlo utilizando integrales, ¿no? Que es lo que aparece aquí abajito. Si le das clic, aquí aparece, ¿no? Así se resuelve su problema. Esto se puede también resolver utilizando tecnología, vamos a ver más adelante de qué manera, ¿no? Y vamos a dar un tercer problema, en el cual para su solución se requiere, dale avance, ¿no? Se requiere saber mucha combinatoria. El cálculo combinatorio es una herramienta muy bonita, pero también muy compleja. Entonces, estamos obligando en la solución de estos problemas, aquí tendremos que entender que para que todos se bajen, vamos a regresar al problema, tenemos un elevador con 7 personas que van a entrar a bajarse en cualquiera de los 5 pisos. ¿Cuál es la probabilidad de que baje al menos una persona en cada piso? Pues, para eso tengo que pensar de esta manera. Bueno, una manera es que se bajen 2 en el mismo y todos en diferente, o 3 en el mismo y todos en diferente, para que todos los pisos estén ocupados. Y después tengo que hacer esta serie de cálculos que, pues aquí se ven muy sencillitos, ¿no? Pero para un estudiante de bachillerato es sumamente complejo. O bien, para ver estos dos problemas que vienen a continuación, en donde para solución se requiere plantear un diagrama de árbol que los alumnos de bachillerato no se les enseña. Y ese teorema de Bayes, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y a veces tiene tantas letras y números tan feos que uno no lo quiere ver, inclusive aunque sea en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y después hay otro problema que para su solución tendríamos que utilizar una tabla de contingencias, también las conocen. Bueno, es decir, lo que les quiero explicar es que para poder resolver 5 problemas diferentes que acabamos de plantear, se requiere utilizar 5 diferentes tipos de herramienta. Esto hace muy compleja la enseñanza de la probabilidad. Si utilizamos, por ejemplo, un software como este que estamos utilizando aquí, a través de un programa que no es fácil, simplemente es mucho más intuitivo trabajar con esto que trabajar con abstracciones matemáticas que para un estudiante de bachillerato son sumamente complejas. Aquí vemos, por ejemplo, el primero que hablamos de la cita en bits. Yo meto en una urna 60 canicas y cada una representa el minuto en que van a llegar. Están aquí, una por una hasta llegar a 60. Y del lado derecho de ustedes, yo selecciono los pisos en los que se van a bajar, ¿no? Aquí están los pisos. Y de esa manera yo puedo encontrar, sin tener que meter en complicaciones de geometría analítica, puedo encontrar la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la muestra de la cita en VIPS. Aquí este alumno, o estos muchachos,
¿sí? Uno llegó en el 52 y otro llegó en el 20. ¿Eso qué significa? Pues que no se encuentran, ¿verdad? Y acá en el caso de los pisos, aquí está cómo se escogieron por las 7 personas. Escogieron el piso 5, 3, 4, 5, 1, 3, 5. Aquí hay 2 personas que se bajaron el piso 5. Ya con eso se cumple que todos los... Y después está el 1. Falta el 2. Quiere decir que en esta muestra no se bajaron todos porque faltó el piso 2. Es que no me marqué yo solito. ¿Allá? Muy bien. Entonces, finalmente... Sí, aquí al final cuento. ¿Ustedes conocen el enfoque frecuencial de la probabilidad? ¿Han oído hablar de él? ¿Aquí lo utilizan o sí? Hay un enfoque para resolver problemas de probabilidad, hay un enfoque clásico y un enfoque frecuencial, ¿sí lo recuerdan? Bueno, con esto estamos trabajando con el enfoque frecuencial, de tal manera que al final yo encuentro la probabilidad aproximada de que se encuentren, ¿se acuerdan cuánto era? Era 0.44, pues nos da 0.44, y en el caso de los elevadores, pues encontramos un punto 210 que es muy aproximado al que teníamos anteriormente. Sí. Finalmente, para terminar esta sencilla plática, Rocío ha hablado del mundo y la República Mexicana, y ahorita estoy hablando únicamente de una cosa muy concreta, que es la enseñanza de la probabilidad. Y somos los actuarios los que creo que estamos capacitados para diseñar programas de probabilidad con ciertas técnicas que nos ayuden para que sea más accesible la matemática del bachillerato. No más fácil, que sea un poquito más accesible. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Yo nada más para reafirmar la pregunta que hizo Roberto. Bueno, primero él comentó que los actuarios pueden trabajar casi en lo que quieran, ¿no? ¿Quién de ustedes se piensa dedicar a la filosofía de la ciencia? Ah, muy bien, porque yo tengo la maestría en filosofía de la ciencia. Bueno, y vamos ahorita a escuchar a Leonardo Witt von Beck. Él nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la relación que hay entre los logros que se obtienen en el trabajo y en los estudios con el esfuerzo y la alegría. Se hace esa pregunta, que es más importante. Leonardo tiene una maestría en sistemas por la Universidad de Pensilvania, donde fue alumno del profesor Russell Ackoff. Ha trabajado, yo creo que más con alegría que con esfuerzo, en bancos y en instituciones no bancarias, bueno, como Citibank y Banamex, en el área de compraventa de empresas. Bueno, te escuchamos, Leonardo. A los 15 te aviso. Bueno, muy buenas tardes, y es un honor para todos nosotros estar aquí. Y por otra parte, quería platicarles de una cosa que es común en otras universidades y ojalá también pronto lo sea aquí. Nosotros básicamente podemos decir que hemos sido educados dándole mucho énfasis al esfuerzo y al trabajo, y efectivamente tomando en cuenta que como que viene de la Biblia eso de vivir en un valle de lágrimas. Entonces, la otra situación que es interesante es que estas ideas se basan en el hecho de que las conexiones en el cerebro son fijas, lo cual ya, hoy en día ya se sabe que no es cierto. Y entonces nosotros tenemos un sistema educativo que, pensando en que los que más conexiones tienen iban a llegar más lejos y los que menos conexiones tienen iban a cursar la primaria y ya. Así, esto ya no existe, o sea, estas ideas fueron superadas en los últimos años. Resulta, otro detalle importante es este profesor, como dice ahí exactamente, se aburrió de estudiar
a los locos y se puso a estudiar a los contentos y a los alegres, y nadie lo había hecho. Estamos hablando por el año 2000. Hoy en día se ha avanzado mucho en esto y se ha encontrado que es muy importante tener una visión alegre o positiva para que el estudio funcione bien, y la gente, y en muchas universidades lo están haciendo, y lo voy a mostrar ahorita. Bueno, en el cerebro, el número de conexiones que tenemos va cambiando con los años y depende mucho de nuestras experiencias y del estudio. Mientras más estudiamos o más experiencias tenemos, hay más conexiones entre neuronas. Eso es muy interesante. Y además eso es muy importante para la filosofía. Aquí anoto algunas universidades donde le enseñan a los chavos a estudiar alegría, y también le dicen psicología positiva, porque han encontrado que funciona, que no es lo mismo tener una visión alegre que una visión como Valle de Lágrimas. Eso es muy importante, y además de eso muchos de ustedes quizás ya han leído algo por ahí de esto. Bueno, estos estudios evidentemente han sido publicados y muchos se han publicado en diferentes revistas, especialmente de psicología y sociología, evidentemente, pero ustedes pueden encontrar en el YouTube muchas conferencias de profesores que están dando estas clases, y quizás ya lo han hecho. El más famoso lo encuentran también en YouTube, el que se llama Martin Seligman, que lo acabo de presentar o mostrar ahí hace unos minutos. Bueno, hace ratito decía yo que la idea del Valle de Lágrimas es una construcción mental, o una construcción, podríamos decir, teórica, y la idea de la alegría también es una construcción teórica. Nosotros, al pensar en la alegría, ¿en qué estamos pensando? En algo positivo, en el cielo, en cosas que son favorables hacia nosotros. Y yo creo que lo quedó bastante claro con lo que anotamos ahí. Esta última frase es muy importante, porque se han hecho en Estados Unidos, los grandes estudios de esto se han hecho en Estados Unidos, y por cierto en la Universidad de Pensilvania el profesor Seligman empezó con esto, y el tema que han encontrado es que no importa la situación económica de las personas, o sea, igual favorece el estudio de la alegría y de la psicología positiva a los más ricos que a los más pobres. Es una cosa que no se sabía, y hoy en día se ha visto que sí funciona, en general para la población completa, para toda la población. Bueno, el otro punto aquí es muy interesante respecto a qué es primero, la felicidad o el estudio. Resulta que hay que hacer las cosas para sentirse feliz. No hay que esperar que la felicidad llegue, eso no existe. Tenemos que nosotros estudiar primero y después nos sentimos felices. Y por eso ahí dice, el pájaro canta y como consecuencia del canto es feliz. Esto también es importante en la filosofía. Ahora, ¿qué han encontrado con las personas que cambian esta idea? Por ejemplo, una manera de entrarle al tema es cada mañana pensar que va a ser alegre y va a estar contento el día entero. Si ustedes están pensando que la van a pasar mal y van a estar llenos de lágrimas todo el día, pues les va a pasar eso. Desde el principio del día, hacer ese esfuerzo de que uno la va a pasar bien ese día. Y
funciona. Eso se tiene que repetir varias veces y poco a poco uno va cambiando el chip en la cabeza. Ahora, esto tampoco, todo esto no salió del aire. Hace 200 años Kant hablaba ya algo de esto, o por lo menos insinuó la idea. Y ahí lo ponemos. Eso lo vamos a dejar. Lo que pensaban los clásicos, aquí hay algunas ideas, y una de las más famosas las últimas dos quizás son las que más nos interesan hoy en día, la que más le podemos sacar la idea. ¿Sí está claro? Sí está fácil, ¿no? Ahora, fíjense los estudios que han hecho la Universidad de Arizona. Esta es una cosa interesantísima. La gente feliz habla de cosas serias. Y otro, perdón. Otro que me gusta a mí personalmente es que el que no sabe nada de felicidad no la puede encontrar. Es decir, yo aquí les estoy hablando algo sobre este tema. El tema existe, el tema es estudiado en muchas universidades, a los chavos les dan clase de esto, pero el que no capta o no quiere entender, le cuesta más trabajo, cree que es charlatanería, pero ya se ha visto que sí funciona. Entonces, la idea es que nosotros sepamos algo. Les voy a dar un ejemplo práctico. El tenis. Para gozarla en el tenis tienen que saber algo de tenis, tienen que saber que por lo menos la pelota pasa en la red. Si no llegan a ese nivel, evidentemente no pasa nada. O sea, no le van a agarrar el gusto. Igual es acá. Para entender esto hay que estudiar un poco sobre esto y ahí le agarran el gusto. Bueno, esa era la frase final. Muchas gracias, Leonardo. Ahora vamos con el último ponente, que es Alejandro Ortega Velázquez. Él fue profesor del taller de matemáticas en la UAM Xochimilco y ha trabajado en varias instituciones, que ya algunas no existen, como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Comisión de Ecología del Departamento del Distrito Federal, la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, como analista, investigador o administrador. Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Es igual que todos mis compañeros un placer y un gusto el que la facultad, la universidad nos dé la oportunidad de acercarnos con todos ustedes y sobre todo ver el interés de todos y cada uno de ustedes. Yo prácticamente ya estoy jubilado, ya estoy retirado. No les puedo hacer un planteamiento actual de muchas situaciones, pero les quiero transmitir la experiencia vivida personalmente. Como decía el compañero Roberto, los actuarios se pueden dedicar básicamente en el área que más les importe, que más les interese, en cualquiera, en todos tenemos cabida. Yo inicialmente, cuando estaba incluso todavía como estudiante, entré a algunas áreas como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el Departamento de Diseño para las Estadísticas. Nosotros éramos los encargados de dar las cifras para que el secretario pudiera dar los informes. Y era prácticamente ahí empecé a practicar propiamente parte de lo que uno aprende aquí, la elaboración de la encuesta, el diseño de la muestra,
elaboración de cuestionarios, la capacitación del personal, el personal de campo, que son los encuestadores. En toda la República Mexicana eran 7 cultivos básicos: maíz, sorgo, frijol, trigo, cártamo, cebada, producción de miel, ganados bovino, equino, etcétera, etcétera. Pero todo esto va relacionado con estas personas que realmente tienen ese interés de transmitir sus conocimientos, algo que no es sencillo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar clases en la UAM Xochimilco, que por cierto es una escuela que es un poquito particular en comparación con otras, porque el sistema que se lleva ahí es un sistema modular, no se imparten materias como aquí en la universidad, sino se imparten módulos que dan cierto grado de conocimientos. Y la primera impresión que yo me llevé al presentarme ante un grupo fue que pues un rechazo total, ¿no? Eso lo digo porque pues no es fácil transmitir los conocimientos y ser aceptado por ustedes, los alumnos, ¿no? A mí casi me decían: oye, no puede ser posible. Dice, yo estudié la carrera de sociología, dice, por no tener nada que ver con las matemáticas. Dice, y ahora resulta que si no paso, así me lo decían, tu mugre materia, tu taller, dice, no me van a pasar de módulo. Dice, no puede ser posible. Después de todos estos rechazos que yo sentía al acercarme con la gente, empecé a tratar de explicarles el porqué de las matemáticas. Y les comentaba yo que la primera generación que salió de la UAM, algunos de ellos decidieron hacer un posgrado y fueron al Colegio de México. Y resulta que pues ninguno se pudo quedar. ¿Por qué? Porque en el examen de admisión de conocimientos generales, pues todos reprobaron matemáticas. Y finalmente, pues bueno, la gente fue entendiendo, tiene mucho que ver, y eso lo saben ustedes principalmente, la forma en cómo transmite uno el poco o mucho grado de conocimientos que uno tenga. Una de las más grandes satisfacciones que yo he recibido y recibí en ese momento fue que, pues después de terminar los cursos y eso, se acercaban, no todos, 2, 1, 3 gentes, y se mostraban agradecidos conmigo. Me decían, oye, realmente es diferente esto, ¿no? Es decir, yo toda la vida pensé que las matemáticas no les iba a entender nunca, y finalmente, pues es importante. Además me doy cuenta que no es difícil, es cuestión de entenderle. Con esto que quiero transmitirles, que todas las personas, aunque tengan un grado muy alto de conocimientos, tienen esa capacidad para poder transmitir. A lo mejor se entienden de tú a tú con otra eminencia, pero a lo mejor se ponen a platicar con alguien que no tiene esos conocimientos y realmente pues la gente se queda anonadada, no le entiende nada. Yo creo que ustedes lo han vivido incluso dentro de su propia familia. El papá, la mamá, el hermano, no se han acercado con ustedes ahora que estamos llenos de tecnología. Y oye, se me trabó el celular, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Ay, llegan, se lo hacen, ya. Pero no les explican y de nada sirve, ¿no? El Señor, cuando le vuelve a pasar lo mismo, pues va a tener que volver a recurrir. Entonces hay que tener, y yo lo he visto porque he estado a otros niveles, no en instituciones educativas, hay que tener humildad. El hecho de que tengamos esa capacidad desarrollada de entender las matemáticas y de manejarlas, pues no quiere decir que nos debamos sentir superiores a todos, ¿no? Algún día ustedes, cuando se reciban, que es algo que les recomiendo lo hagan a la brevedad posible, porque al ratito vienen muchas otras cosas, el matrimonio, los hijos, etcétera, etcétera, y se va haciendo a un lado la carrera. Entonces, recíbanse, es el primer consejo que les doy. Y sean humildes, porque cuando ustedes se llegan a recibir y llegan a ingresar a un equipo de trabajo en alguna institución, se van a topar con que, pues una de dos,
o acatan las órdenes o realmente se convierten en líderes y empiezan a manejar la resolución de toda la problemática como líderes, ¿no? Empiezan a coordinar todo, pero para eso necesita uno tener la humildad de primero aprender. En otras pláticas que se han dado aquí, incluso ustedes ven aquí que la estadística y todo eso, bueno, tiene uno que convivir con médicos, tiene uno que convivir con biólogos, tiene uno que convivir con otro tipo de personas, donde para poder orientar y poder resolver la problemática, primero tenemos que entender. Y además, el hecho de estar en un aula no es la única forma de transmitir conocimiento, de enseñar. En otra situación, por ejemplo, yo me acuerdo en el sismo del 85, cuando tembló y se cayeron muchos edificios y fue la desgracia total. Yo trabajaba en la tesorería y era un edificio central situado ahí por el centro, ahí en Doctor Lisiaga y Niños Héroes, y eran 8 pisos. Ese edificio, las escaleras quedaron separadas, etcétera, etcétera, ya no se pudo hacer uso total. Estaba en planeación y a lo mejor en construcción 1, 2 o 3 administraciones tributarias de las que ahora conocen ustedes como tesorería para ir a pagar sus impuestos, y se aceleró. Entonces, una forma de transmitir los beneficios y cosas de esas, los conocimientos que uno tenía, a mí me contrataron para darles pláticas a toda la gente que se iba a desconcentrar de cuáles iban a ser las funciones que iban a tener. Por otro lado, uno tiene que ver, por ejemplo, yo me hice cargo mucho de asistencia al contribuyente. En la asistencia al contribuyente, ¿qué les diré? Yo estuve en una administración Tezonco, que una de sus auxiliares era Tláhuac, donde iba la gente con guaraches, con su rebozo. Decía, oiga, vengo a pagar mi predial. Y lo único que sabían es, pues, ¿cuánto va a ser? Sacaban su dinerito donde lo guardaban y lo pagaban, pero es gente que a veces no sabía leer ni escribir. Yo formé parte de un proyecto cuando empezamos a elaborar unas maquinitas, que no las hice yo, ni tampoco hice los programas, porque no me dedicaba yo a la programación, pero sí les tuve que decir qué era lo que necesitaba la gente, porque no es lo mismo una gente que está en Tláhuac o en San Lorenzo o en Iztapalapa que una gente que está en la Miguel Hidalgo o que está frente al Palacio Legislativo, donde va pura gente que a veces es hasta muy prepotente para pedir las cosas, ¿no? Entonces, tiene uno que saber para poder transmitir, y tiene uno la capacidad para poder transmitir todo eso. Y eso lo hace uno gracias a que aquí en la facultad, más que venir ustedes a aprender pues sistemas y derivadas y ese tipo de cuestiones, tienen que venir con la idea de transmitir el conocimiento que ustedes tienen, pero de una manera general que sea accesible para todos, ¿no? Es decir, lo mismo, tiene que tener la humildad para saber qué necesidades tiene la gente que está afuera, si sabe leer, si no sabe leer, en fin, ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues prácticamente es eso. O sea, ustedes son dueños de su futuro, traten de ser humildes, terminen su carrera y van a lograr lo que quieran. Yo, por necesidades propias, de matrimonio, de hijos y eso, me fui desviando cada vez más de la carrera, pero dentro de la universidad, dentro de la tesorería, yo fui administrador tributario de ahí en San Lázaro, frente al Palacio Legislativo, y pues bueno, la gente, por eso hay que hacer los papelitos. Se me facilitó. Sí. Por la forma de razonar. A uno le enseñan a razonar. Ustedes traten
de aprender a razonar. Si tienen alguna duda, para eso están los libros, las bibliotecas y actualmente pues todo a través del internet, ¿no? Esa es mi experiencia y espero que de algo les haya servido. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si alguno de ustedes tiene una experiencia en el área de educación, sería muy bueno que nos pasara rápidamente su experiencia. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, para ya dar por terminada la mesa. Quedó todo muy claro. No hay ninguna pregunta. ¿Alguno de ustedes da clases? ¿Tú? ¿Y no nos quieres compartir en dónde y cómo te va? Porque a lo mejor para ti sí tienen preguntas los compañeros, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carmona, soy profesor de la asignatura de Matemáticas Financieras en la facultad y actualmente colaboro también en otra institución, en una universidad privada, igual impartiendo la materia de Matemáticas Financieras. Llevo 6 años de experiencia. Coincido mucho con el maestro Alejandro. En la parte de la humildad, creo que en esta facultad se peca muchísimo de soberbia hacia adentro y hacia afuera. No hay mucha competencia con otras carreras pero de la facultad, pero también hacia afuera. Discriminamos o se discrimina mucho a contadores, a ingenieros, a administradores. La verdad es que sin razón alguna, Sí, es cierto. porque alguien también comentó del trabajo multidisciplinario. Al final terminamos trabajando con ellos y necesitamos de ellos tanto como ellos necesitan de nosotros. La parte del sistema educativo me parece bastante interesante. Yo sí quiero dedicar mi vida a la docencia, a la investigación, y creo que las bases que uno tiene o que adquiere en esta facultad o estudiando la licenciatura en actuaría son bastante ricas, bastante sólidas, pero también siempre y cuando uno las aproveche, porque puede ser que uno venga y pase de noche y creo que eso depende totalmente de uno como estudiante. Es lo que puedo compartir ahorita. Muchas gracias. Pues, ¿qué? ¿Sí? Sí, mira, retomando un poquito lo que acabas de decir, es muy cierto, y yo creo que muchos de los que aquí están lo han vivido. El dedicarte a la docencia no implica llegar y llenar un pizarrón o dejar muchas tareas y decir cosas. Realmente hay que apegarnos a la realidad, ¿no? Es decir, si tú vas a enseñar un sistema, vas a enseñar una derivada, vas a enseñar una integral, vas a enseñar lo que tengas que enseñar, lo tienes que asociar con la realidad. ¿Para qué te va a servir? Si yo me acuerdo cuando era alumno, a mí de nada me servía que llegara el profesor, se pusiera a llenar el pizarrón y al ratito se terminaba la hora y se iba y se quedaba uno con las mismas dudas, ¿no? Nunca puede uno resolver eso. Sin embargo, cuando alguien realmente es un profesional, es humilde y se baja al nivel de la gente, pues trata de explicarle qué relación tiene ese instrumento que estás aprendiendo con la realidad, ¿no? Yo creo que sí nos interesaría escuchar algo. No, pero ya no es hora, ¿verdad? No, ella va a decir algo, Sí. Rocío. Sí. Una pregunta, una comentario. A mí me gustaría decirles que el desempeño profesional no está reñido con la docencia. Yo he podido combinar ambas partes, también tengo ya 45 años Yo de también. antigüedad. Y con mucho gusto yo estoy aquí en el posgrado de la Facultad de Contaduría y también di clases en el posgrado de Ingeniería.
y he tenido un seminario de investigación y de titulación, y yo creo que uno debe de enriquecerse a través de la docencia. Realmente quien se enriquece con la docencia es el docente, y aprende uno estrategias para hacer más claro los conocimientos y transportar esta información que va uno recuperando. A los que les interese, yo siempre he dicho que es una actividad complementaria, es una actividad que no es fácil, porque hay veces en que tiene uno que estar preparando la materia, tengo lo que tenga que hacer, pero también a nosotros como generación nos tocó que nos lanzaron. Yo empecé a dar clases en la Facultad de Contaduría porque les metieron en la facultad matrices y conjuntos, y entonces nos invitaron que fuéramos los estudiantes de ciencias a dar las clases, y yo daba clases en un auditorio de 200 personas, que espero que ya no lo siga haciendo la Facultad de Ciencias, con un retroproyector al frente y con un lápiz especial y micas que se escribían, y daba yo matrices, y daba yo, y ahí empecé pues mi carrera como docente. Esto de la docencia me ha permitido que en el desempeño profesional yo trabaje no solamente desarrollando, sino también pensando que en cada problema al que te enfrentas tienes que tener una estrategia de conocimiento. Y que trabajas con grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Yo creo que la riqueza que se tiene, no sé si todavía en el mismo auditorio vivíamos los físicos, los biólogos, los actuarios, los matemáticos. Esto que nos dio la Facultad de Ciencias, el trabajar en la multidisciplina, a mí profesionalmente me ha permitido poderme integrar a cualquier tipo de equipo de trabajo. Esto es un trabajo muy interesante, no desprecien la docencia es enriquecedora. Sin embargo, también la docencia implica un compromiso muy fuerte por parte del individuo en cuanto a su formación, porque no solamente tienes que aprender y crecer en el conocimiento, sino también irte a tomar tus cursos de didáctica y aprender a transmitir el conocimiento, porque sobre todo en las matemáticas es muy difícil no poder transmitir adecuadamente si no se tiene primero la claridad mental y segundo se tienen las estrategias en cuanto a la transmisión de la información. Pues muchísimas gracias por su presencia, de verdad que les deseamos mucho éxito y que dentro de 50 años también les pasen sus experiencias a los estudiantes de actuaría de ese entonces. Gracias. Hoy en la tarde tenemos una mesa a las 5 que trata de discusiones y los planteamientos que se pueden hacer para facilitar la vida de las personas de la universidad. Ojalá puedan ser muy únicas. Gracias. Ay, sí, luego la mando, ¿no? ¿Dónde está el luego que la mande? Que suban el escudo. A ver,